tu autoridad es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Yo vengo y le digo a mi esposa, mi amor, tú me tienes que obedecer en todo lo que yo te digo. Así que por favor, súbete a lo alto de este edificio y tírate porque quiero ver qué te pasa. ¿Qué va a hacer ella? ¿Quién es la autoridad? ¿Me entendió? ¿Recibió lo que le estoy diciendo? Muchas veces la autoridad humana dice cosas que no debe decir y pide cosas que no debe pedir. El Espíritu Santo va a darte a ti la intencionalidad de ese corazón y va a permitirte tomar decisiones basadas en lo que el Espíritu Santo coloca en tu corazón. Amén. Después, Dios crea otra institución y se llama familia. En la familia, las cosas familiares se manejan de la forma que establece 1 Corintios 11:3. Dice que Cristo es la cabeza de todo varón. El esposo tiene una cabeza. Lo primero que tenemos que entender que toda autoridad tiene que estar regida por Dios. Dios tiene que estar gobernando en todas las áreas. Y que el padre en la familia tiene que estar bajo la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios. Pero después de esto dice que la mujer está, la esposa está bajo el hombre, bajo el esposo. La familia tiene esto así. ¿Sabe cuál es el problema que está sucediendo en el tiempo moderno? En una ciudad llamada Houston, que en muchos hogares, sobre todo de la sociedad latina, pasa un fenómeno extraordinario. No gobierna la mamá, no gobierna el papá, gobiernan los hijos. Y la Biblia en ninguna parte establece que los hijos tienen gobierno. Y voy a decir alguna frase que a veces mi esposa no está de acuerdo con que la diga, porque suena muy terrible, pero tengo que decirla en estos momentos. La Biblia dice en el libro de Gálatas que el hijo es como el esclavo. Quiero explicarte esto porque a lo mejor, por lo crudo que es como la Biblia lo dice, la gente lo malinterpreta. Pero quiere decir que el hijo, como el esclavo, tiene que obedecer. Así el hijo debe ser obediente. Que el hijo debe tener en claridad y en señorío a sus padres hasta que alcanza la madurez. Uno de los grandes problemas de la familia es cuando se cambia y se le da autoridad al hijo porque simplemente habla mejor el inglés. Y esto ha dañado a muchos hogares. Pero el grave problema, o los problemas que van mucho más allá, es que entonces acarrea maldición sobre toda la familia. Este no es un tema típico mío para los viernes, pero creo que es un tema necesario para este tiempo. Porque necesitamos entender que los hijos no van a poder relacionarse adecuadamente con el Padre Celestial si no se relacionan adecuadamente con sus padres naturales. La conclusión es bien sencilla. Si yo no me puedo relacionar con el papá que veo, ¿cómo me relaciono con el papá que no veo? Entonces, cuando yo no respeto al papá que veo, ¿cómo voy a respetar al papá que no veo? Es algo importante que entendamos entonces que lo que el Señor está estableciendo en 1 Corintios es diciendo la autoridad que yo establezco en el hogar es para que tú puedas relacionarte adecuadamente donde tú vas. La tercera institución que Dios crea, de muchas formas se ve en la palabra, es la iglesia. Y aunque la iglesia es manifestada en el Nuevo Testamento a través de la adoración que hace Abraham y a través de las formas de adoración que se crean en el pueblo de Israel, se está viendo en sombra lo que era la iglesia, que ya Dios tenía en su propio corazón, porque el diseño de Dios siempre fue la iglesia. En la iglesia hay un orden de autoridad que no tiene nada que ver con este.
en la iglesia la cabeza es Cristo. Y dice que Cristo subió y dio dones de hombres. Eso está en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 10. Aunque la versión nuestra dice, y dio dones a los hombres, la versión original o en el idioma original quiere decir, dio dones de hombres. ¿Por qué? Porque después el verso 11 dice, y a unos les dio apóstoles. No dice apostolado, dice apóstoles. Profetas, no dice profecía, dio profetas. Evangelistas, no dice evangelio, dice evangelistas. Entonces, un apóstol, ¿quién es? Un regalo, una persona que Dios entrega al cuerpo como regalo. Entonces, la iglesia tiene un cuerpo, una dimensión de autoridad que se ejerce a través de hombres o mujeres, porque aquí no tiene que ver con género, sino tiene que ver con función. Son colocados en la iglesia para ejercer la autoridad de Dios, diferente a la familia. Cuando nosotros utilizamos lo que el Señor dice en este texto del libro de Corintios para traer autoridad a la iglesia, estamos cambiando lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿dónde se ejerce la autoridad de acuerdo al esquema del libro de Corintios? En la familia. Mi computadora se me volvió a apagar. Quiero que vayas por un momento al libro de Malaquías capítulo 4, verso 6. Y quisiera que dos personas me lo leyeran. Pero quisiera que una persona lo leyera de su versión en español y quisiera que alguien lo leyera la versión en inglés. De ser posible. 6. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero qué impresionante, porque dice, para que yo no hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Ahora quiero que me lo lea alguien en inglés. Denis, ¿tienes tu versión en inglés allí? Ok. ¿Alguien que tenga la Biblia bien en inglés lo pueda leer? Marta, duro. Ok, quiero que veas esto porque este verso es clave. Hay una misma versión en el libro de Lucas capítulo 1, verso 17, pero quiero que veas esto con claridad. Fíjate que ahí no está diciendo cómo se dice padres en inglés. Cuando dice padres, dice mamá y papá, ¿cómo tú dices? Parents, ¿verdad? ¿Y cómo dice allí? Fathers. O sea, que está refiriéndose a quiénes? A los papás. Uno de los grandes problemas del siglo XX y el siglo XXI es que la figura del padre ha sido totalmente disminuida y colocada en minusvalía dentro de la familia, a tal punto de que hay expresiones muy terribles donde dicen que el papá es lo único que sirve para poner muchachos y más nada. Expresiones que yo he escuchado, pero la Biblia establece que para que la tierra no se hiera con maldición, el padre tiene una función, tiene un lugar. ¿Qué es lo que nos dice este verso? Hermanos, que hay que cambiar ahora la perspectiva de cómo nosotros estamos enseñando a nuestros hijos y decirles, tu papá es importante. Y yo quiero darles una enseñanza a través también de un testimonio. ¿Saben que cada vez que mis hijos hablan bien de mí es una responsabilidad mayor para mí? Cada vez que mis hijos, por ejemplo, mis hijos tienen esta expresión que le dicen a la mamá, es que mi papá es perfecto.
¿Sí o no? Si quieren le preguntan a Benjamín. ¿Saben que esa expresión, cada vez que ellos se la dicen, a mí me pega más duro que la mamá? Le voy a explicar por qué. Porque a mí ahora me obliga la responsabilidad que yo no le puedo fallar a ellos. Me siento responsable por mantener un testimonio delante de ellos. Muchos hijos les gusta hablar y decir cosas en contra de sus padres. Y es el momento de que nosotros cambiemos esto, porque si no, ¿qué trae Dios a la tierra? Quiero que lo diga duro. Según el texto que leímos, cuando el hijo no entra en la relación adecuada con el padre y habla este tipo de palabras, no entiende la autoridad, entonces la tierra es herida con maldición. Miren lo que está pasando en este tiempo. ¿Cuántos escucharon las declaraciones del Papa la semana pasada en Brasil? ¿Cuántos pusieron un poquitico de atención a esto? Ajá. ¿Qué creen ustedes que es esto? La Iglesia Católica, el bastión más importante en contra de la moralidad en el mundo, de la agenda homosexual, se abrió. Y usted hoy hablé con dos católicos y uno decía, pero es que no fue que se abrió, él solo dijo que él no los condenaba. Otro me dijo, no, es que ese señor estaba demasiado cansado y no se dio cuenta de lo que dijo. Hermanos, la tierra está siendo herida con maldición. Porque hemos despreciado el lugar, en primer lugar, del Padre en la familia, pero también hemos despreciado el lugar del Padre Celestial en la tierra. Y de los padres espirituales en la tierra, en general. ¿Qué está sucediendo? Entonces, la tierra está siendo herida con maldición. La economía está buena, pero hay problemas. La economía ha mejorado, el desempleo ha mejorado, pero mucha gente sigue sin empleo. ¿Sí o no? Mucha gente sigue con problemas muy fuertes. Lo que le estoy diciendo es, lo que ha pasado en el mundo es que la generación perversa de la cual Dios nos quiere salvar ha seguido enseñando que el lugar en la familia puede ser reemplazado por cualquier forma. Y por eso se ha definido legalmente, se está tratando de definir que la familia es cualquier unión, cualquier tipo de pareja. Pero cuando la Biblia establece que la familia es la unión de un hombre y una mujer, que se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Y entonces en la casa ahora los hijos se someten a esta unidad. Porque esta unidad Dios la llama hombre. Si no, le hace Génesis 1:26 y va a ver que dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra, los creó, lo creó. O sea, a esa unidad Dios llama ¿cómo? Hombre. Y esa es la autoridad suprema en el hogar. La unidad del esposo y la esposa. Esto va a traer como consecuencia que hay equilibrio en la familia. ¿Saben que hay familias que son solamente el esposo y la esposa? Y tiene que funcionar la autoridad de Dios allí. Hay familias que solo tienen un hijo y un perro. Y ahí tiene que funcionar la autoridad de Dios. Hay familias que tienen 12 hijos. Y ahí tiene que funcionar la autoridad de Dios. Cuando la autoridad se ejerce en el hogar bajo los principios soberanos de Dios, entonces abrimos las puertas para que haya una administración angelical. Mira lo que dice Primera de Corintios 11:10. Perdón. ¿Quién lo puede leer? Quiero que entre un poquito en esto. Primera de Corintios 11:10. ¿Usted está recibiendo algo hoy? La mujer
refiriéndose en este caso a todo lo que implica la familia. Recuerden que la Biblia dice en Proverbios que la mujer sabia, ¿qué hace? La mujer sabia edifica la casa. Entonces dice, la mujer que tiene señal de autoridad sobre su cabeza, ¿qué hace? Lo tiene para que los ángeles puedan verla. Hay otra cosa que se llama la cobertura de autoridad. Cuando nosotros estamos bajo una cobertura de autoridad, esa cubierta es la que nos va a proteger. Cuando nosotros somos sometidos a Dios, esa cobertura de autoridad, entonces nos protege en el sentido de que no pueden entrar ángeles diabólicos y van a entrar los ángeles celestiales. Pero cuando la autoridad empieza a fallar, ¿sabe qué pasa? Abrimos puertas para que los demonios entren y ministren diabólicamente en el hogar. Y entonces tenemos hogares que son hogares donde el cielo es el distintivo y tenemos hogares donde el infierno es el distintivo. Porque el hogar o es una sucursal del cielo o es una sucursal del infierno. ¿Qué es nuestro hogar? Es una pregunta clave. Y por eso quiero ir a un último verso. Está en el libro de Mateo, Palabras de Cristo. El libro, capítulo 15, el verso 3 en adelante. Normalmente para los viernes tengo otro tipo de tema, pero el Señor ha inquietado mucho esta semana de que tengo que hablar sobre esto en este día. Y creo que es necesario que entendamos que la autoridad en el hogar es fundamental para poder después aprender. ¿Sabe que cuando un niño no aprende a someterse a su papá, después tiene problemas con sus jefes, después tiene problemas con todo lo que implica autoridad? Eso está demostrado por la psicología, ya Dios lo dijo allí en Malaquías. Es el momento de nosotros reconocer que la autoridad va a traer gran bendición. Dice así Mateo capítulo 5, verso 3 en adelante. Voy a leer hasta el 10. Respondiendo él les dijo, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Cuál es el decreto de Dios? El que no honra, ¿qué hace? Maldice, ¿verdad? El que no honra, maldice, según esta palabra. Lo vuelvo a leer. Dice así, o que Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Entonces, hay dos cosas que tú puedes hacer con tu papá. O lo honras o a tus padres, ¿qué puedes hacer? O los honras o los maldices. El que los honra, según la palabra, tiene vida, tiene prosperidad. Y si lees Deuteronomio 27, vas a ver un montón de características que tienen de bendición sobre este mandamiento. Pero el que los maldice, dice Jesucristo, que muere irremisiblemente. Y Jesucristo no miente. Porque eso es mucha gente que no camina en bendición porque no ha entendido lo potente y lo poderoso de esto. Pero miren lo que sigue diciendo. Pero ustedes, ahora habla aquí a nosotros, dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Entonces le decimos al mandamiento de Dios que lo podemos invalidar a través de una forma de pensar del humano. Oh, los papás ya están muy viejos, vamos a meterlos por allá. Es que mi papá no sabe pensar, pobrecito, ¿para qué ponerle atención? Que ese es viejo, ese todavía piensa hace 50 años atrás. Gloria a Dios por eso.
Gloria a Dios, porque tiene una experiencia con la cual yo puedo aplicar esa bendición para el día de hoy y voy a caminar en bendición. Por eso Jesucristo dice aquí, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo, oigan y entiendan. Hoy quiero darles este llamado, oigan y entiendan. Porque el Señor quiere volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Qué mamá que está aquí piensa que su hijo no va a poder lograrlo? ¿Cuál de las mamás que está aquí piensa que su hijo nunca la va a lograr? Ninguna, ¿verdad? Eso no está en el corazón de una madre. ¿Cuál de los papás que está aquí dice mi hijo es pura pérdida? ¿Cuál? No, creemos que nuestros hijos van a ser mejores que nosotros. Amén. O sea que el corazón de los padres a los hijos está diciendo mi hijo tiene potencial y tiene capacidad para alcanzar grandes cosas. ¿Cómo está el corazón de los hijos? ¿Cómo está el corazón de los hijos? Es por eso que este día es clave. Esta enseñanza es clave. Esta enseñanza es necesaria para que nosotros empezamos a caminar en bendición. Porque no sea que Dios venga y hiera la tierra con maldición. Con esta palabra se cierra el Antiguo Testamento. Pero con esta misma palabra se abre el Nuevo Testamento. Lucas 1:17 da la misma palabra. Dice, yo volveré aquí por volver el corazón de los padres a los hijos y de los justos a la prudencia, para que no hiera la tierra con maldición. Hoy es el día de nosotros decidir hacer pacto y caminar en el sentido de que vamos a colocar la autoridad en el hogar como debe ser, en la unidad que debe ser. Y decirle a los hijos, aunque tú te la sabes toda, hoy te sometes. Aunque tú tienes todos los títulos en el mundo, tú te sometes. Mi mamá tiene 85 años. No, 85, ya tiene. Y miren esto, cuando yo llego allá, ella es pastora y nosotros somos los apóstoles de la iglesia, donde ella es pastora. Somos la cobertura de ella. Pero cuando ella dice, mi hijo, venga acá y se me sienta aquí, ¿sabe qué hago yo? Ay, 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 me sale buena. Mamá, aquí estoy. Y nada más por esa actitud mi mamá me considera el hijo perfecto. Porque cada vez que ella dice, yo tengo 55 años, aunque mi esposa dice que no los aparento y mi abuelita decía lo mismo, así que creo que eso es cierto. Entonces, todavía cuando mi mamá me llama la atención, ¿sabes qué hago yo? La escucho. ¿Por qué? Porque hay una bendición para mi vida en eso. Hay una bendición para tu vida en escuchar a tus padres. No importa la edad que tú tengas, no importa que seas el más pequeño o el más viejo aquí. Pero en escuchar a tus padres hay una bendición. En obedecerles hay una mayor bendición. Y en caminar en los preceptos que te enseñaron tus padres hay una mayor bendición. Por eso Jesucristo dijo esto: cuidado con invalidar, con la enseñanza de la psicología, de la sociología, de la generación perversa, de lo que está sucediendo en el mundo, para transformar los principios de Dios y trastornarlos, y los invalidamos. Vamos a ponerlos a un lado en el nombre de Jesús y vamos a caminar con lo que la palabra de Dios está diciendo. Este es el día de tomar una decisión, de ver nuestro hogar como una sucursal del cielo, como un
oasis de amor y de paz en esta tierra sedienta de bendición. Amén. Dios me los bendiga.